Como les contaba, el tema del día de hoy es célula eucariota. ¿Sí? Acá se los anoté. Bien, recordemos que la célula eucariota proviene de una célula procariota. Si recordamos un poquito lo de la línea de tiempo que habíamos hecho, hace 3.500 millones de años surgen las células procariotas. ¿Sí? Las células procariotas viven un proceso de transformación, muchas viven un proceso de transformación, otras no. Esas que viven un proceso de transformación, recordando un poquito la teoría endosimbiótica, hacen que comiencen a surgir otro tipo de células, podríamos decir un poco más evolucionadas, con más elementos en su interior, que se llamaron células eucariotas. ¿Sí? O sea, podríamos decir que las células eucariotas fueron originadas por procariotas hace 2.500 millones de años. ¿Sí? Hay una diferencia de tiempo. Bueno, ahora también podemos decir que la célula eucariota podemos encontrar dos tipos. En el caso, si hacemos la diferencia con las procariotas, de las procariotas encontrábamos una única procariota de un solo tipo. En este caso podemos ver eucariota animal y eucariota vegetal. Yo, por ejemplo, les hice una esquemita acá de lo que es la eucariota animal. Si ustedes observan, como toda célula tiene una membrana que lo rodea, yo acá se las pinté en color celeste, ¿sí? Toda la membrana que separa lo de adentro de lo de afuera, o sea, el medio interno, que es el citoplasma, del medio externo. Ahora, en el caso de las eucariotas, podemos encontrar en el interior del citoplasma diferentes estructuras que tienen membrana en su interior, ¿no? Y que estas estructuras que yo les marco acá se llaman organelas. Ahora, ¿qué organelas podemos observar, por ejemplo, en la eucariota animal? Podemos observar que tiene un núcleo, comúnmente hablamos de núcleo bien definido, o sea que dentro de esto hay ADN. En las procariotas, veíamos un ADN desnudo, o sea que estaba directamente en contacto con el citoplasma. No había membrana nuclear, ¿sí? Ahora, después, alrededor del C-núcleo podemos encontrar, esto es el retículo endoplasmático, que es un sistema de membranas. Este es el rugoso porque tiene unas estructuras que están pegadas a su membrana, que se llaman ribosomas, y el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas adheridos. Luego encontramos otra estructura más, que es el aparato de Golgi, y después tenemos otras organelas como las vesículas, que sirven para el transporte de sustancias dentro del citoplasma, centríolos, y unas más importantes, justamente, que se dice que son las antiguas procariotas, por justamente lo que yo les comentaba en la clase anterior de la teoría endosimbiótica, las mitocondrias. Son membranas, o mejor dicho, son una estructura que está formada por una membrana externa y una que se pliega hacia adentro formando crestas. ¿Sí? Esto vendría a ser, o esta es la estructura, la forma y los elementos que constituyen a la célula eucariota animal, o sea, uno de los tipos que anoté acá, tipo animal. Yo de este lado les hice el dibujito de la célula eucariota vegetal, ¿sí? Tenemos el núcleo, también tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el liso, el aparato de Golgi, vesículas, pero en este caso podemos observar que la célula eucariota vegetal podemos encontrar que está formada por una membrana interna, una pared celular, y entre la membrana y la pared hay estructuras de comunicación que son como orificios que se llaman plasmodesmos. Y en el interior, o sea, en el citoplasma, vemos otro tipo de organelas que son los cloroplastos. Estos cloroplastos también son aquellas organelas que fueron, o que según la teoría endosimbiótica, expresa, ¿no?, que fueron antiguas células procariotas. Y por último tenemos una vacuola, que es donde es un reservorio o un almacenamiento de agua. Esto vendría a ser, o esta vendría a ser la estructura de la célula vegetal. Bien, ¿qué podemos decir de la célula animal y vegetal o dónde las podemos encontrar? La célula animal la encontramos en los hongos, en los animales, en los microorganismos del agua, como son el paramecio, la ameba. Y la célula vegetal la encontramos en todas las algas y en todos los vegetales, o sea, vendrían a ser las plantas acuáticas, las plantas terrestres. Ahí encontramos célula vegetal. Bien,
Después, características generales de la célula eucariota. Por ejemplo, poseen organelas, que son las que recién estuve nombrando. ¿Y qué son las organelas? Las organelas vendrían a ser estructuras que tienen membrana, o sea, algo que las cubre, ¿sí? Y que forman parte del citoplasma de la célula, ¿sí? Eucariota, y que cumplen una función dentro del citoplasma. Luego, podemos decir que tiene un ADN enrollado formando el cromosoma. Cuando hablamos de este ADN enrollado, en realidad vamos a una característica de la célula eucariota que justamente se relaciona con el nombre porque eu significa verdadero y cariota proviene de carionte, que significa núcleo, ¿sí? O sea, la célula eucariota tiene un núcleo verdadero. En realidad hablaríamos de un núcleo bien definido. ¿Y qué es un núcleo bien definido? Bien, un núcleo bien definido sería aquel que está formado por una membrana nuclear cuyo interior tiene todo como si fuera una estructura a forma de nebulosa, podemos decir, que se llama cromatina. Luego tiene el ADN tan enrollado que forma una estructura así como si fuera una mariposa que se llama cromosoma. Dentro del cromosoma encontramos el ADN enrollado. Y luego una zona más oscura que es el nucleolo. Bien, entonces esto vendría a ser un núcleo bien definido. Como se darán cuenta, hay una diferencia bastante grande con las procariotas, porque las procariotas directamente tenían un ADN que estaba directamente en contacto, ¿sí?, con el citoplasma. O sea, toda esa estructura de ADN, que era un ADN circular en realidad, pero estaba en contacto con el citoplasma directamente. No tenía esta membrana ni tampoco se enrollaba, ¿sí? Bien, entonces, y por último, podemos decir que las eucariotas son de mayor tamaño que las procariotas, ¿sí? Así que bueno, esto o estas vendrían a ser todas las características que podemos decir en líneas generales que tienen las eucariotas. Pero en próximas clases vamos a estar viendo más que todo por dentro cómo es la célula eucariota. Y además vamos a mirar un poquito o dar ejemplos de los organismos que están formados por células eucariotas. Bueno, bien, y esto es todo por hoy. Nos estamos viendo en una próxima clase. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Nos vemos. Cuídense.